A continuación tenemos al doctor Mark Zafirio. El doctor Zafirio es cirujano de cabeza y cuello del MD Anderson de los Estados Unidos en Texas. Él nos va a conversar en el día de hoy sobre el carcinoma anaplásico medular diferenciado de tiroides agresivo, integración de la terapia sistémica y la cirugía. Bienvenido, doctor Zafirio. Adelante. Hola, qué honor tengo de estar ante sus jornadas de cáncer de cabeza y cuello 2020 del Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, Venezuela. Soy Mark Zafirio, jefe de cirugía endocrina de cabeza y cuello del MD Cancer Center, y les voy a hablar hoy de este tema tan interesante. Debo decirles que recibo para mi investigación fondos de Merck y de Eli Lilly, que soy asesor médico de Eli Lilly. Los objetivos de aprendizaje es hablar de las indicaciones y evidencia actual para integración de la terapia neoadyuvante direccionada con cirugía para cáncer anaplástico diferenciado. Siempre ayuda traer a la realidad con una presentación de caso. Este es un señor de 60 años con salud buena, excepto por un mes de historia de una masa que crece rápidamente en cuello, disfagia leve, respira bien cuando descansa, pero se sienta en una silla para dormir de noche, estridor audible. Pueden verlo acá. Se le hizo un estudio de laringoscopia con un fibroscopio flexible. Esto es común en un cáncer de tiroides de rápido crecimiento. La masa, según patología, era una ATC, un cáncer de tiroides anaplástico y papilar sin metástasis distante, tumor con mutación BRAF V600C y TP53. Si analizamos la tomografía a la izquierda, aquí en el hueso hioides, acá vemos 360 grados encapsulado. Acá también en la derecha, un poco más abajo, vemos la arteria carótida aquí, encapsulada en la enfermedad. El PET nos lo indica todo. Obviamente todo lo negro representa un tumor ávido a PET en imágenes coronales y sagitales a nivel del cuello. ¿Qué hacemos para las pruebas moleculares genéticas para este ATC, para ver mutaciones del tumor? En el 2020, como demostraremos, esos son aspectos críticos y hay 3 avenidas. La más rápida es tinción por inmunohistoquímica para mutaciones individuales en bloque celular o en un core, la aguja fina, y luego se puede hacer para diferentes mutaciones, tarda 3 o 4 días para recibir los resultados. La secuenciación de próxima generación, conocida como NGS, se lleva a Foundation One la muestra, donde muchas instituciones como el Anderson y otros tienen plataformas institucionales de NGS. Esto tarda 1 o 2 semanas para dar resultados, tarda un poco más. La biopsia líquida es una técnica relativamente nueva que se está estudiando para analizar la sangre, utilizando la sangre del paciente, con la idea de que estos tumores agresivos secretan
ADN tumoral que puede ser sometido a prueba para las mutaciones y puede haber concordancia entre el NGS y la biopsia líquida. Cuando vemos el carcinoma anaplástico de tiroides, vemos acá los porcentajes: 40% BRAF, el 25% NKH-RAS. La más importante de estas y la más común es la BRAF V600C. Este estudio, publicado en JCO hace 2 años, a la larga llevó a la aprobación de dabrafenib y trametinib para cáncer anaplástico de tiroides con mutación de BRAF V600C. Además de la inhibición de BRAF, hay otras combinaciones. Hay otras mutaciones direccionables, especialmente fusiones. Las fusiones RET, presentes en 1% ahora, tienen 2 agentes aprobados por la FDA que aparecen aquí en pantalla para cáncer ATC de fusión de RET. Cuando hay fusiones de NTRK, tenemos estos otros medicamentos. Y luego, para fusiones ALK, se pueden tratar con inhibidores específicos a ALK, aun cuando todavía no han sido aprobados por la FDA. Las respuestas a los ATC mutados por BRAF, a los inhibidores de BRAF, son rápidas y dramáticas, y demuestran acá, como en este paciente de 68 años con esta mutación BRAF de un ATC mutado tratado con dabrafenib y trametinib. Acá vemos el pretratamiento y 5 semanas después con esta combinación de inhibidores de BRAF. Vemos cómo casi desapareció por completo el tumor. Son resultados rápidos y espectaculares. Acá se ve el PET, un paciente con un ATC mutado por BRAF después de 3 meses de tratamiento, una inmunoterapia, un inhibidor de PD-1, actividad significativa en cuello y en mediastino, y todo esto desaparece luego de 3 meses de estos 3 componentes. Volvamos al paciente. Este paciente vino a nosotros en el 2017, recibía dabrafenib y trametinib durante 4 semanas. Tuvo una nueva mutación en el RAS, se agregó el pembrolizumab para una gran respuesta. Miren el cuello, recordarán el tumor voluminoso, y ahora se ve más normal el cuello. Una respuesta significativa, rápida en estas semanas. Tiene un tumor residual supraclavicular que vemos crecer acá en la tomografía. Decidimos hacerle biopsia a ese tumor que estaba creciendo mientras todo lo demás se encogía. Y sí, había una nueva mutación en el RAS. Esto se ha descrito ya y nos trae a colación un escenario de mucho reto por la respuesta dramática y la emergencia de esta nueva mutación. Por tanto, agregamos pembrolizumab, como ya les dije, y se le trató con estos 3, con el DTP durante otros 8 semanas. Cuando analizamos los inhibidores de BRAF y cómo mejoran
mejoran la sobrevida global. Esto fue presentado hace 2 años en ASCO por Jane Wong, cirujana del MD Anderson. Vemos la parte superior a la izquierda. La línea azul es pacientes con mutación de BRAF que recibieron el inhibidor de BRAF. En la parte de abajo, los que tienen mutación de BRAF que no recibieron el inhibidor de BRAF. Vemos diferencia considerable de sobrevida en estos pacientes. Y se ve en el valor de P acá, en este marco de tiempo de sobrevida global, solo es a 1 año en esta curva, y lo presento para destacar el punto que vemos que estos pacientes tratados con inhibidores de RAF tienen mejor sobrevida. Todos estos pacientes ahora recibirían una combinación de inhibidor de BRAF por los espectaculares resultados observados. Pero los datos históricos nos demuestran acá pacientes con mutación de BRAF e inhibidor de BRAF. A 1 año vemos que vuelven a caer en términos de sobrevida. Entre 1 y 2 años, los pacientes no tratados con BRAF los vemos acá. Vemos que a estos pacientes les va muy bien desde el primer año y luego hay la emergencia de resistencia. Acá vemos en este paciente una que resiste a la terapia, agregamos inmunoterapia, por tanto, estamos todos familiarizados con los inhibidores de PDL1. Acá tenemos algunos de ellos. Trabajamos en esta interfaz de PD1, PDL1. Es importante saber que el ambiente inmunogénico del cáncer de tiroides es muy rojo, muy caliente. Y lo que se hizo fue establecer que puede ser un ambiente muy caliente para la inmunoterapia. Y los que tienen la mutación a BRAF, V600E y PDL1, vemos que en BRAF V600E pudiera ser la más inmunogénica entre los pacientes de cáncer tiroideo. Aquí en el paciente recibe combinación de dabrafenib, tramepenib y pembrolizumab durante unas semanas. Vemos después de 13. Aquí ven la tiroides, cierto tumor residual fuera de la tiroides. Acá vemos la carótida, ya no está encapsulada a 360 grados por el tumor. Y el PET, una vez más, habla más que 1000 palabras. Así empezamos con un tumor considerable y luego de 13 semanas con DTP todavía hay actividad ávida en cuello, pero es un escenario totalmente diferente. En este punto, llevamos a cirugía al paciente entendiendo su patrón de resistencia que es común a estos pacientes. Sabíamos que teníamos que extirpar esta enfermedad residual para que en 1 año estuviéramos de nuevo en la misma situación. Hicimos, por tanto, una cirugía bilateral total de cuello, tenía cáncer anaplástico residual, bilateral, con ganglios y también cáncer papilar, según se demostró en la muestra que fue sometida a patología. Vemos que en pacientes con este linaje va a haber mutación de BRAF y los tratamos con la
los 3 inhibidores de mutación de BRAF. Podemos ver todavía presente el componente papilar. Él tenía papilar residual y bilateral. Datos de otros pacientes pueden ser diferentes. Acá vemos el cáncer de tiroides anaplástico antes del tratamiento y acá lo vemos post-tratamiento con mucha fibrosis. Esto gran parte es fibrosis porque inducen estos fármacos respuestas inflamatorias al mismo tiempo que reducen dramáticamente el tumor. Pero esto termina siendo fibrosis, como vemos acá, después del tratamiento con DTP. Estas son áreas fibróticas de tejido tratado y acá vemos aquí una mayor resolución a la derecha. Esa es una cirugía que plantea un gran reto. Esto quizá no es tan malo como un cuello previamente radiado, pero con la fibrosis la cirugía puede ser un reto, especialmente la de tiroides. Al analizar los primeros 14 pacientes tratados con inhibición BRAF neoadyuvante, luego BRAF/MEK más inmunoterapia seguida de cirugía, vemos que para estos primeros 14 pacientes, casi 60% no tenía ATC residual en la pieza. Por lo tanto, todos estos pacientes, incluso los que no tenían enfermedad residual, tenían carcinoma de tiroides papilar, y esto nos hace entender el linaje de estos ATCs con mutaciones de BRAF. Aun cuando el ATC desaparezca con el inhibidor de BRAF/MEK, el componente papilar permanece. Para aquellos pacientes que no tenían una respuesta patológica completa, hay cierto grado residual de cáncer de tiroides. También todos tenían papilar residual. Al analizar estos pacientes en términos de estos primeros 14, muchos de ellos tienen enfermedad en estadio T4 metastásico, sometidos potencialmente a cirugía, pero veremos más datos después. Todos tienen enfermedad no extirpable por compromiso de un vaso, la carótida o el mediastino, o tienen invasión laringotraqueosofágica. Cuando la carga tumoral es muy grande, puede haber enfermedad a distancia que después de terapia adyuvante les permite ser sometidos a una cirugía de tiroides lateral de cuello típica de lo que sería con más frecuencia en contraposición a estas cirugías más radicales que siempre tratamos de evitar. Esto nos demuestra que disminuimos significativamente el grado de cirugía y de morbilidad quirúrgica en estos pacientes. En una serie de ilustraciones vemos acá el hueso ioides, la carótida, después de inhibición de BRAF/MEK. Acá no se ve tumor en la carótida tampoco. Acá esto es después de 5 meses de DTP, acá tenemos el tumor encapsulado y pueden ver al mismo nivel ahora que la carótida se va bien y en su mayoría está donde debe el tumor. Claro, habrá fibrosis, pero hay una reducción dramática en el tumor.
Otro ejemplo en el que tienen un paciente es el del PET scan, cuando hay invasión hacia la cricoides y tráquea. Este es alguien que requirió de resección laringotráquea. Acá, en la posterapia tiroidectomía, porque el paciente presentaba regresión tumoral. Respuestas traumáticas que pueden alterar significativamente la resección extendida de la intervención. Volvemos ahora al mismo paciente, el de 2017. Se le hizo radioterapia postoperatoria, seguimos con el pembrolizumab. Este paciente no tenía metástasis a distancia. Ahora quizá han pasado ya 4 años sin evidencia de enfermedad tomográfica o en el PET. Este es un pequeño milagro en una enfermedad que rápidamente hubiera sido fatal en cuestión de un par de semanas. Y todo por esto que se le administró. Una vez más, esta fue un caso de mutación BRAF en pacientes de cáncer. Publicamos nuestra experiencia con los primeros 6 pacientes neoadyuvante, seguida de cirugía, publicada en Thyroid el año pasado, y este es el scan pre y post tratamiento antes de cirugía. Ven respuestas tempranas significativas del fármaco. Y recientemente publicamos el resultado de nuestros primeros 20 pacientes. Terapia neoadyuvante con o sin cirugía y neoadyuvancia. Tratados algunos en los estudios clínicos, 55% de ellos recibieron quimio y los otros no, recibieron radioterapia. Buenos resultados, solo 4 de esos 20 pacientes habían muerto. El control de seguimiento mediano a 17 meses, el más largo 39. No se llegó a la sobrevida media global. Muchos de ellos, 60%, tuvo enfermedad a distancia, haciendo que la sobrevida fuera más importante aún. Buen control locorregional y mejora del estatus funcional. 0 con PET permanente a largo plazo y 3 de 20 con una tubo de traqueostomía permanente, uno temporal, y con parálisis vocal y radioterapia. Pero en términos generales, buenos resultados. Esto lo publicamos en agosto de 2020 en JAMA Oncology. Los 20 primeros tratados con este abordaje. Esta es una referencia, no una comparación directa. Estos son pacientes con mutación BRAF, recibieron terapia inhibidora de mutaciones BRAF. Este es un grupo muy selecto de pacientes para cirugía, pero en este grupo selecto la sobrevida media no se alcanza. Vemos 1 año, vemos una sobrevida de más del 90%. Y el seguimiento de control en el momento de la presentación fue de menos tiempo que ahora, que es de 1.5 años. Cuando analizamos el cáncer de tiroide anaplástico global, y esos son resultados de la misma publicación de JAMA Oncology de este año, vemos mejoría considerable en los periodos de tiempo. Primero 2000 a 2013, luego 2014 al 16 y 2017 a 2019. Y ven mejora gradual, constante de la sobrevida en este periodo de tiempo.
En esta de 2017 al 2019 vemos tasas de sobrevida de 5 años y de 2 años de 43%. Muy impresionante. Estamos utilizando cada vez más terapia direccionada para mutaciones como BRAF y combinaciones de inhibidores de mutaciones de BRAF. Más del 60% de los pacientes de los últimos años, entre 2017 y 2019, han recibido la terapia direccionada. Y ven acá a los pacientes, como se esperaba, mucho mejor en términos de sobrevida. La inmunoterapia que se ve en casos más recientes, casi la mitad fueron sometidos a inmunoterapia y esto aumentó, creemos, la sobrevida. Y luego aumentar la cirugía, luego de terapia neoadyuvante. Y acá vemos las cifras en los últimos 3 años. Todas estas son razones por las que vemos mayor sobrevida. Los estudios clínicos del MD Anderson que siguen abiertos o se van a abrir en los próximos meses o 2. Tenemos atezolizumab, bemurafenib, cobimetinib, neoadyuvante. María Cabanillas, principal investigador, más del 50% de pacientes incluidos. Resultados los presentará Cabanillas en ASCO 2020. Los próximos por venir, pembrolizumab, lenvatinib para BRAF salvaje y el dabrafenib, trametinib, pembrolizumab neoadyuvante seguido de cirugía para mutaciones BRAF. También Cabanillas abrirá otro de estos estudios en el 2001, en enero. Si vemos el estudio de atezolizumab en combinaciones con terapia direccionada, veremos una mutación BRAF o RAS1. Acá vemos la combinación más inmunoterapia en mutación RAS, un inhibidor de MEK. Y lo que vemos en estos dos grupos, estos dos 20 pacientes respectivamente, son cifras más altas ahora porque han aumentado. En el cohorte 1, el de mutación de BRAF, 70% de los pacientes vivían a los 2 años. Incluso en los pacientes que no tenían mutación a RAF, pero son un gran reto de tratar. Es impresionante que se haya logrado 18 meses. Este es el esquema del ensayo clínico que va a empezar en el 2021 al principio para cáncer de tiroides BRAF mutado. Acá les resumo esta parte, por qué la terapia neoadyuvante seguida de cirugía en pacientes con ATC locorregional avanzado y metástasis a distancia. El BRAF, la combinación de BRAF-MEK con o sin inmunoterapia, ayuda a que algunos tumores no resecables sean extirpables. La terapia es direccionada para estos pacientes de mutación de BRAF. Lamentablemente no les puedo presentar por falta de tiempo otros ejemplos, pero tenemos también los pacientes que tienen fusiones RET y los INTREC para pacientes
con fusiones Intreg. Esto representa un porcentaje que es inferior al de los pacientes con mutación BRAF. Gran oportunidad para alterar el curso de la enfermedad en estos pacientes. Hemos demostrado también que aumenta la morbilidad. Acá vemos ejemplos de cómo no los hacemos resecables o extirpables, sino que podrá ser una resección esofágica o traqueolaringe. Aunque no vamos a curar todos estos ATC, acá vemos una diapositiva de Michael Tuttle que nos demuestra cómo progresan a la muerte rápidamente, mientras que los que sí logran recuperarse son los que han sido sometidos a estas terapias que nos permiten tener sobrevida más larga, aunque a la larga terminarán falleciendo. Habrá mejoras considerables en su calidad de vida y sobrevida. La siguiente patología que quiero mencionar es el cáncer de tiroides papilar avanzado con respecto a Vemurafenib neoadyuvante, también dirigido por Cabanillas y por otros médicos que participaron en el Anderson. Estos datos fueron presentados en el ETA 2017 de Belgrado y esperamos publicarlo nosotros en los próximos meses. Estos son pacientes de carcinoma papilar de tiroides, acá recibiendo Vemurafenib, solo 3 de ellos con respuesta parcial, el resto con cierto grado de respuesta entre 5 y 30%. Pero vemos que la respuesta parcial aquí también aparece. Se analizan 11 de ellos. Tenemos que lograr esta resección, 3 con 2 resecciones y 3 de ellos no pudimos someterlos a cirugía. Un par de complicaciones, un paciente con complicación mayor, con una hemorragia fatal, 2 semanas después de la enfermedad, y era el paciente con una cirugía previa, intento de cirugía previa. Este fue un caso combinado de cirugía vascular torácica y cirugía plástica, pero el paciente tuvo un mal resultado, es lamentable. Se trataba de pacientes muy avanzados y fue una cirugía heroica la que se intentó durante su enfermedad. Lo que aprendimos de ese estudio, y lo pueden ver en estas respuestas más tempranas al fármaco, incluso en esta cohorte de pacientes de papilar avanzado, no veíamos las respuestas tan buenas que en el anaplástico. Acá respuesta parcial y el resto enfermedad estable, entre 5 a 30% respuesta. Lo que aprendimos es que las respuestas globales generalmente no son muy espectaculares, son más modestas. La estabilidad es la norma. La mayoría de ellos entre 5 y 10% de respuesta, y estas por lo general son inversamente proporcionales a la tasa de crecimiento previa al tratamiento. Es lo opuesto a cómo responden durante el tratamiento con el inhibidor. No vimos que el grado de la amplitud de la cirugía cambiara, no lo vimos casi, y se van a ver
y puede ser una buena estrategia para enfermedades con enfermedad residual luego de cirugía incompleta, y es como algo que nos permite comprar tiempo, especialmente si hay cicatrización e inflamación de un intento de cirugía sin éxito y necesitan tiempo. De esta manera y tiene un cáncer avanzado biológico. El último cáncer al que vamos a hablar es el cáncer medular de tiroides y cómo combinamos abordajes. Empecemos con un cambio de referencia en el tratamiento sistémico entre 2011 y 2012 al aprobar la FDA los inhibidores de quinasas. Estos fármacos tenían buena eficacia, como el cabozantinib que vemos acá, estudio publicado en el 2013. Pueden ver la sobrevida libre de progresión de cabozantinib versus placebo. Pueden apreciar, este es uno de estos multiinhibidores de quinasas. Acá hay efectos adversos, especialmente relacionados a VEGF, inhibición de VEGF, que incluyen hemorragia, eventos de sangrado, fístulas, complicaciones de herida. Es importante tener esto en mente al combinar fármacos, porque esto puede ser problemático. En el pasado no nos emocionaba mucho el uso de estos inhibidores en neoadyuvancia. Es interesante resaltar que aunque estos fármacos son relativamente bien tolerados, en muchos hay reducción de dosis y ni siquiera estuvo y se descontinuó por eventos adversos el fármaco. Estos inhibidores de multiquinasa tienen sobreexpresión de VEGF y VEGFR. Estas cifras altas representan un alto grado de actividad para estos dos fármacos y mucho más que otros inhibidores de multiquinasa. A 40K, mucho más altos que los de VEGF en esta actividad. Esto llevó a una advertencia de cabozantinib porque sugiere que se puede asociar a perforación, fístula y hemorragia. Hay que tener precaución en el uso de estos fármacos antes de la cirugía. Pueden usarse, pero con riesgo operatorio. Acá vemos estas imágenes de los inhibidores de quinasa, de los MKIs, con actividad red y su selectividad. Vemos que tienen actividad de receptor VEGFR2 y también esto lo compararemos dentro de un momento con inhibidores específicos a red. En el 2020 se ha hablado mucho de los inhibidores específicos a red y en los últimos minutos hablaremos de esto. Pero primero, como una visión global, cuando se ve en cáncer de tiroides mutado por red, un 60% de estos pacientes tendrá una mutación RET. ¿De dónde sacamos esta cifra? Sabemos que 80% de estos MTC son hereditarios, otros son esporádicos. Los esporádicos, 50% de ellos tienen mutación RET. Y si agregamos los 100% hereditarios que tienen una mutación RET de línea de germinal, vemos un 60% total de MTCs mutados a RET. RAS
HRAS, KRAS son luego menos comunes y otros con una mutación desconocida. Hablando más de los pacientes con mutaciones RET, hay dos inhibidores de RET altamente potentes y específicos que han terminado sus primeros estudios clínicos en humanos, selpercatinib y pralsetinib, ambos diseñados para inhibir potentemente fusiones RET que pueden verse en PTCI, los neoplásicos, y también mutaciones oncogénicas de RET en el medular. Y es importante destacar que estos inhibidores específicos a RET son altamente direccionados y van dirigidos a inhibición específica a RET. Estos efectos de KDR y VEGFR2, aunque veremos luego los efectos secundarios. Esta es la eficacia del selpercatinib en carcinoma medular de tiroides. Este es el estudio Libretto con 65 centros, 12 países. La respuesta 69% en los previamente tratados con cualquiera de los otros dos fármacos aprobados. En ellos 70% de respuesta a selpercatinib como inhibidor específico. En los pacientes sin tratamiento previo, la respuesta global fue 73%. El perfil de seguridad de selpercatinib en pacientes de tiroides, transaminasas, diarrea, o de lo contrario bien tolerado, solo 30% con reducción de dosis debido a efectos adversos relacionados a tratamiento y 2% con descontinuación del selpercatinib. Y hay los multiquinasa inhibidores, tienen dosis reducidas más bajas. Su perfil es mejor que el de estos otros inhibidores con los inhibidores multiquinasas. El pralsetinib, el Blue 667, fue presentado por Min y Hu en la Sociedad de Oncología Clínica. Los tratados con los anteriores no presentaban en pacientes que no tenían tratamiento sistemático previo. El pralsetinib en perfil de seguridad es bien tolerado. Los eventos adversos, transaminitis, hipertensión, neutropenia, con eventos de grado 3, y solo en 4% se descontinuó el tratamiento debido a eventos adversos relacionados a tratamiento. Acá, estos dos estudios llevaron a aprobación de la FDA, selpercatinib en mayo del 2020 y pralsetinib hace unas semanas, en diciembre del 2020, para cáncer de tiroides alterado por RET, y también el selpercatinib para cáncer de pulmón y tiroides. Ha habido unos cuantos pacientes que han presentado resistencia a estos inhibidores específicos a RET, y la terapia a menudo nos hace ver resistencia en algunos pacientes. Hay el TPX0046, es un nuevo fármaco bajo estudio para sobreponerse a esta resistencia.
La idea de la terapia neoadyuvante para MTC, ¿cuál es? En primer lugar, no hay muchos datos todavía al respecto. Se trata de un concepto novedoso del que tienen que estar conscientes y entender que es algo que sigue a nivel de estudios clínicos. Estos inhibidores específicos a REC tienen muy poca actividad contra receptores de BEFG, un perfil de efectos secundarios más bajos y una mejor seguridad con cirugía. Las metástasis de distancia siempre impulsan la sobrevida. Este enfoque neoadyuvante permite tratamiento de la enfermedad distante mientras da la oportunidad de hacer más pequeña la enfermedad, de encogerla, y también puede ayudar a que los tumores no extirpables puedan terminar extirpándose y puede disminuir morbilidad de cirugía en pacientes con buena respuesta. Pero esto no es para todos, sino para los que tienen metástasis de cáncer medular ya avanzado. Esta terapia la presento con este caso. Una persona de 20 años que de no ser por esta patología tiene buena salud con MTC esporádico. Esto es de acceso abierto, cualquiera puede tener acceso a este caso. Calcitonina de más de 10.000, CA casi 1.000, metástasis de hueso, pulmón, hígado y renal. Pero antes de pasar al pero, veamos estas imágenes. Es un tumor pequeño, la tiroides con retinopatía acá. Tenemos esta área traqueal, la arteria subclavia. Este tumor las rodea en 180 grados en el mediastino. Acá vemos el esternón, la tráquea y el arco aórtico, y pueden ver este tumor, esta masa en la parte izquierda del arco aórtico. Acá el nervio pasa por debajo del arco aórtico, del otro lado tumor. Estos son los focos de adenopatía. Riesgo no solo para alrededor de la arteria subclavia, sino del nervio faríngeo. Hicimos prueba del tumor es un cáncer medular esporádico. Dijimos que puede haber mutación RET en ello. Se hizo una biopsia de core por aguja fina y obtuvimos una mutación RET. Consideramos el manejo inicial, hay varias opciones, ninguna es equivocada o la correcta. Lo que decidimos hacer nosotros no quiere decir que es lo correcto, lo hicimos porque solo había un estudio clínico del que hablaremos. Una opción es la cirugía, pueden extirpar la enfermedad locorregional, entendiendo que habría que tratar para la enfermedad distante también con terapia sistémica. Pueden empezar con la sistémica, con los inhibidores de multiquinasas, carbosantinib o vandetanib, o pueden considerar la nueva terapia selectiva RET que acaba de ser aprobada por la FDA, selpercatinib o pralsetinib. En este caso, tratamos al paciente seguido de selpercatinib. Se logró una mejora en la metástasis visceral distante, y esto es que estaba el nivel de calcitonina al nivel del tratamiento. Recibió también 2 semanas de radioterapia a la columna.
para lesiones de columna tratadas y estables, y esto fue el tratamiento excepto el selpercatinib. Miren la calcitonina 2 meses después, de agosto a octubre, la calcitonina está en casi 2.000 de 16.000, una grandísima reducción de calcitonina en un corto periodo de tiempo. Y esto es lo que veríamos con la disminución en los marcadores tumorales de MTC. En casi todos estos pacientes hay 80% de reducción de calcitonina, 90-95% de reducción de calcitonina. Ven la disminución de CA también, aunque no tan dramática. También vemos la respuesta estructural, 51% en cuello, 50% de reducción en la carga tumoral. Pueden ver que esta interfaz con la arteria subclavia haga más permitible la cirugía, reducción significativa de la enfermedad que se acerca aquí al arco aórtico. Acá tenemos una opción, no es una respuesta buena o mala, blanco o negro. Debemos continuar indefinidamente el selpercatinib o enviar al paciente a cirugía. Él lleva ya 4 meses en selpercatinib, o podemos usar esto como ventana de oportunidad para cirugía, sabiendo que después se le puede volver a administrar el fármaco. Una persona podría discutir que hay que dejarlo indefinidamente en selpercatinib hasta que haya progresión y cambiemos de tratamiento, pero también se puede discutir que en el momento de la progresión algunos desarrollan resistencia al fármaco y no es el mejor momento para considerar terapias alternativas, especialmente porque pudieran no ser tan afines a cirugía. Podemos utilizar esta ventana de oportunidad donde hay reducción rápida de la carga tumoral del cuello para consolidar el control locorregional, que es lo que hicimos en este caso. Una cirugía de tiroides y de cuello, y 36 de los ganglios tenían tumor. Y luego analizamos su respuesta con el tiempo. Respondieron a un par de meses y luego, cuando lo detuvimos para cirugía, subió la calcitonina. Solo se detuvo el fármaco durante 10 días, pero subió la calcitonina. Y por lo tanto optamos por cirugía y reanudación de selpercatinib. Podemos ver que la calcitonina está en 60, pasó de 16.000 a 60 en el transcurso de un par de años, usando el inhibidor específico RET e integrando cirugía a ese enfoque. Creo que esta es la última diapositiva. Vamos a estudiar este concepto en estudios clínicos. Este es un estudio del selpercatinib. Es un inhibidor específico neoadyuvante de mutaciones RET, pero también permite tratar cáncer con fusiones de RET anaplásicos y papilares, no solo medulares que estén incluidos en el estudio. Vamos a hacerlo desde el Anderson como líder, pero también Mount Sinai, Harvard, Johns Hopkins, Memorial Sloan Kettering y otros centros de Estados Unidos se involucrarán con 30 pacientes para estudiar la idea de terapia con inhibidores neoadyuvantes específicos a RET. Y esperamos
compartir pronto en los años por venir estos resultados con ustedes. El rol en evolución de la terapia direccionada y la cirugía en cáncer de tiroides agresivo. Para cáncer anaplástico, la experiencia retrospectiva y los estudios clínicos recientes respaldan la aplicación de la terapia neoadyuvante y de cirugía como norma de tratamiento nueva potencial para los cáncer de tiroides agresivos con mutación por BRAF. Esperaremos los resultados del estudio clínico para más datos. En cáncer de tiroides diferenciado avanzado, respuesta generalmente modesta. En cáncer de tiroides medular, el estudio de inhibidores específicos a red apenas empieza. El estudio de caso ha sido publicado en Head and Neck y el estudio clínico va a empezar a principios del 2021. Con eso, acá les incluyo mi correo electrónico por si quieren formular preguntas. Es un honor y placer para mí haberles presentado el rol de la terapia direccionada neoadyuvante al público médico de cabeza y cuello de Caracas, Venezuela. Gracias de Houston a Caracas. Paz para ustedes.